César Moreta es un analista y asesor de inversiones inmobiliarias. Hablar de inversiones inmobiliarias en República Dominicana, ¿qué significa? Vamos a compartir el perfil de este profesional y vamos a entrar en temas importantes. Se habla de que República Dominicana se está abriendo al mundo, de que mucha gente viene a invertir en nuestro país. Sin embargo, todavía oigo que hay gente que tiene temor de acercarse a hacer algún tipo de transacción. Y me consta que sé de lo que hablo porque soy hija de abogados de tierra, como se decía antes. Usted dice que República Dominicana es prácticamente un paraíso fiscal para invertir. O sea, estamos hablando de que hay facilidades, de que hay... Sin embargo, nosotros vemos que hay noticias donde un pelotero, por ejemplo, en el este, trató de invertir, lo engañaron. A veces escuchamos a un influencer, un chico que todos los conocemos, por ejemplo, como Gary de Arriba, Andariego, que de repente tiene que encender las alarmas porque dice que compró una propiedad en la zona colonial y de repente se le invadieron y lo estaban llevando preso a él, esposado, teniendo él su propiedad. Le decían que tenía que ir a la fiscalía en un fin de semana, de una manera u otra. Los que no estamos inmersos en el tema, pero como todos los dominicanos añoramos un hogar, añoramos tener cuatro paredes para nosotros, añoramos sentarnos con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hermanos y poner todo de nuestra parte para tener un techo, que yo creo que es a lo que todo el mundo aspira. Nos sentimos inseguros de eso que usted presenta tan lindo, me encanta verlo, le doy seguimiento, he aprendido muchísimo con usted, pero no dejo de tener ese temor. Vamos a hablar, César, de inversiones inmobiliarias en República Dominicana y de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a mí un placer y encantadísimo estar aquí en el programa, de verdad. Aprecio mucho la oportunidad. Y bueno, yéndonos al punto sobre el tema, hay dos puntos diferentes. O sea, cuando se habla de invertir como tal, hay ciertas expectativas. Y cuando ya tú hablas de vivir la propiedad, pues también obviamente ya son como dos expectativas muy diferentes. Mucha gente la mezcla, pero realmente en uno tú tienes en cuenta algunos detalles que en otros no. De repente un inversionista piensa más en temas de retorno de dinero, una persona que va a vivir la propiedad piensa más en temas de uso, de factibilidad a nivel de lo que es el entorno, de cómo va a utilizar la propiedad, su familia, si tiene hijos, si no tiene hijos, si es casado, si no es casado. Ahora, el tema del temor, yo siempre digo que la primera estafa que uno se hace es uno mismo, con las expectativas. Cuando tú inviertes, por ejemplo, en una propiedad que tú piensas vivir, pero estás pensando y la mezclas con un escenario parecido a un inversionista, pues es muy probable que quedes decepcionado, porque de repente la propiedad no cumple, de repente, por ejemplo, si tú buscas una propiedad para vivir, pero dices, bueno, me sale barata, esa propiedad de repente es muy buena para un inversionista para rentarla, pero para vivir no es tan factible porque no es funcional. La propiedad simplemente sirve para renta vacacional, por ejemplo. Hay una persona que viene con una maleta, no necesita un closet grande, no necesita una cocina espaciosa, simplemente necesita acomodarse, hacer un café y demás y sigue turística. Entonces, yo digo que a veces normalmente he visto con los clientes que se engañan en el tema de la expectativa de lo que quieren. Quieren que, obviamente, como el capital no es abundante, pues quieren aprovechar la mayor grado posible y quieren comprar algo que sea lo más funcional posible. Pero mi raíz depende mucho de tus expectativas, tu objetivo de inversión para poder lograr invertir. Otra cosa importante es esa parte como a nivel estructural, ya en la parte de lo que tiene que ver con la parte financiera, es muy importante también entender cómo está estructurado, o sea, cómo tú puedes apalancarte de la banca, cómo puedes apalancarte del desarrollador, cómo puedes utilizar tu capital de manera efectiva. Ese es el escenario financiero. Y ya en la parte legal, que es muy relevante en la parte inmobiliaria, demasiado, o sea, tiene vamos a decir así, una pata de la mesa para sostener la inversión. Muchas personas no entienden que el dinero se mueve en un escenario de confianza. O sea, confiamos en los bancos, confiamos en las transacciones, confiamos en las aplicaciones. Entonces, lamentablemente, los estafadores saben
hacer que la gente confíe en ellos. Y saben, muchos vendedores son muy buenos en el tema de venderte sueños, ¿verdad? Y eso es la realidad cuando tú te despiertas y ves que te enfrentas a un contrato, a un tema legal, a impuestos, a escenarios de leyes que de repente tú no puedes hacer una u otra cosa. Por ejemplo, si compraste en la zona colonial, hay un sinnúmero de reglas en la zona colonial que si tú no tienes en cuenta, puede ser una inversión que te genera un dolor de cabeza si el vendedor no te supo asesorar de manera correcta. Entonces, hay que tener muy claro, yo lo digo muy claro en mi contenido, que tú tienes que tener entre un 1 y un 2% de gastos de lo que te va, de lo que tú vas a comprar para temas de asesoría. O sea, debe de contemplar eso, un 1% de repente para un abogado y otro 1% de repente para un asesor fiscal, un asesor financiero, que te ayude a que tu capital se coloque de manera efectiva. Y si es para vivir, pues obviamente la puedas vivir sin ningún problema. Y si es para temas de inversión, pues que no se te genere un problema para cuando lo quieras usar con con un inquilino ya sea vacacional o un inquilino a largo plazo. Porque a veces compramos porque te conozco, eres mi familia, o eres muy amigo mío, o sé que eso es tuyo y que no va a pasar nada, pero la verdad es que en el escenario de la confianza, si no la consolidamos con la parte legal, pues va a ser muy difícil que podamos luego tener lo que llaman en finanzas una estrategia de salida. O sea, que tú puedas decir, bueno, quiero vender porque no me convino, vi que no es la inversión que quería, entonces se vuelve un problema luego poder revender y te quedas con algo ahí. Y si era el único dinero que tenías, pues normalmente son cantidades importantes que se manejan en este escenario. Licenciado, me chocó muchísimo un post que usted puso, lo estaba buscando mientras usted hablaba, que Ajá. decía el error de su abuela. Usted dice que su abuela, que es lo que hacemos todito, invirtió y compró, o Sí, no sé si hipotético o real, pero un terreno. Y usted dijo categóricamente, hizo así, brrr, y me derrumbó completamente las expectativas. Usted dijo, el tiempo no da plusvalía. O sea, sí, mi familia en Samaná era dueña de una cantidad importantísima de tierra, de terrenos. Bueno, lo expropió Balaguer, pero vamos a suponer que no los hubiera expropiado Balaguer, sí. que los hijos y los nietos y los bisnietos dijeran, bueno, tenemos algo importantísimo porque tenemos unas tierras que heredamos del bisabuelo, del tatarabuelo, del abuelo, y con el tiempo esa tierra vale muchísimo más. ¿Cómo es eso? Que el tiempo no da plusvalía. ¿Eso es a veces? ¿Eso es siempre? ¿O qué es lo que da plusvalía? Hablando precisamente de tierras, por favor. Bueno, muy Usted buena. no sabe, ese día, yo lo vi varias veces en Twitter, ese Ay, post, y ay, volví, ay, lo veía, yo dije, él tiene la razón, pero ¿y entonces? Tengo que desmontar todo lo que tengo en mi cabeza hasta ahora. Dígame. sí, bueno, tú sabes que hay mucha oferta de terreno. De hecho, ahora mismo hay muchas fincas que se están notificando para que la gente compre 500, 200, 300 metros y te dicen, bueno, eso es para plusvalía y demás. La realidad es el número uno. La gente tiene que entender qué es plusvalía. O por mejor dicho, la plusvalía tiene un escenario que es cuando algo vale más. Entonces tú tienes que saber la diferencia entre cuando algo vale más y algo cuesta más. Por ejemplo, si yo quiero este lapicero, si yo ahora de repente si yo hubiese podido comprarlo hace 10 años, de repente me va a valer un dólar. Y ahora, o sea, dando un precio hipotético, ahora me vale $10. No es que vale $10, cuesta $10. O sea, el lapicero no cogió un 1000% de plusvalía, porque cuesta más por la inflación, que generó más incapacidad a tu dinero. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo compré una tierra y esa tierra me costó 100,000 pesos y hoy vale 1 millón de pesos. Me gané un 1000% de plusvalía. Bueno, pero hay que ver ahora si realmente, o sea, si eso fue una ganancia o que la tierra cuesta más en el lugar. O sea, ahí es donde mucha gente se pierde, porque si esto que costó más, simplemente el dinero lo único que hizo fue protegerse y fue subiendo según la plusvalía. Otra cosa importante es cómo se produce la plusvalía. No, por eso digo, no es el tiempo. Lo que produce la plusvalía
es lo que pasa en el entorno, porque es un efecto emulador que genera el inmueble. O sea, cuando tú tienes un terreno, el terreno no pasa nada en el terreno, no hay calles nuevas, no se asfaltan, no hay escuelas, no hay infraestructura, no hay servicios, no hay amenidades, no hay nada que proteja eso. Pues lamentablemente el terreno no va a subir de valor. Ni siquiera el vehículo. O sea, puede ser cualquier tipo de inmueble, no tiene que ser necesariamente un terreno, pero en este caso un terreno no va a subir de valor porque no hay nada que haga eso deseable. Entonces la plusvalía se maneja mucho con el tema de la deseabilidad. Otra cosa importante es que muchas personas, muchas personas tratan de ver cuánto es que tú tienes que ganarte en plusvalía anualmente. Hay un número ideal en tema de inversión para tú poder decir que estás ganando con la plusvalía, porque de lo contrario tú lo que estás compensando lo que es la inflación. Por ejemplo, normalmente en finanzas tú buscas que cuando yo busco plusvalía, pues yo estoy buscando mínimo un 20% de ganancia anual del capital colocado. Entonces, si no está en ese rango, pues puede ser que yo no esté ganando nada y no haya ningún tipo de plusvalía en el juego. Otra cosa, por ejemplo, que fue lo que le pasó a mi abuela, ella compró una promesa y ella le vendieron una promesa. Entonces, ¿qué pasó? Es cierto, el residencial iba a estar desarrollado, iba a tener todo lo que iba a tener, pero ya ellos le vendieron al precio de como si estuviera desarrollado. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender. A veces te dicen, compra un terreno aquí. ¿Y qué va a haber aquí? No, mira, aquí va a haber una plaza, aquí va a haber un supermercado, aquí va a haber una calle, aquí va a haber una escuela, aquí va a haber esto. Pero el terreno, al día de hoy, vale, por ejemplo, $2,000 el metro. Pero con todo eso, va a valer 5,000. Entonces, a ella le vendieron a 5,000, no a 2,000. Por eso que la gente en los comentarios me dicen, pero no subió nada, ¿no? Porque ya le vendieron a un precio con todo el equipamiento que llevaba para poder generar esa plusvalía. O sea, ella le pagó la plusvalía de antemano al desarrollador. Y eso, obviamente, por ella no hacer un estudio de mercado claro, de repente el mismo broker que la asistió no le pudo dar la idea de decir, mira, está caro, o estoy consciente de que está comprando caro, porque en otro lugar con ese mismo monto tú puedes comprar una buena tierra, o puedes comprar más terreno, o puedes hacer esto y esto. Pues lamentablemente parece que yo no estaba en ese momento ahí, pero lamentablemente parece que el broker no la asesoró y ella compró la plusvalía, ella le pagó la plusvalía de antemano al desarrollador y por eso lamentablemente cuando vemos ahora el tema, ella me dice, quiero vender. ¿Y cuándo tú compraste? En tanto. Y dije, pero eso es lo que cuesta hoy. Y cómo tú compraste en ese precio, no, porque me prometieron que esto iba a ser una ciudad, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. Y dije, bueno, yo te vendieron la plusvalía en ese momento. Y lamentablemente te dijeron que como iba a pasar 20 años, pues tú crees que iba a subir la plusvalía, ¿no? O sea, tú estabas encima de la plusvalía con el precio que pagaste. Wow. Y ese es normalmente el error que se comete en el tema de la plusvalía. También pasa muchísimo y el problema más grande cuando tú compras en plusvalía o cuando tú estás buscando plusvalía, porque es otra cosa, mucha gente entiende que siempre hay que buscar plusvalía en inversión y no es siempre. O sea, la plusvalía tú la buscas normalmente a nivel de inversión cuando tú quieres aumentar capital. O sea, cuando tú quieres decir, bueno, tengo 100,000 pesos y quiero tener 1,000,000, pues entonces empiezo a invertir en pro de eso. La plusvalía se mide a nivel de rapidez también. Así yo sé que mañana me van a poner al lado un supermercado famoso o me van a poner un centro de servicio importante, o de repente, si yo invierto ahí hoy y ponen eso mañana, o lo anuncian mañana, ese terreno mañana obviamente sube de valor. A mí me conviene que sea lo más rápido posible. Muchas personas invierten y dicen, no, pues yo dejo eso hoy a 20 años. O sea, así no funciona. La plusvalía no trabaja así porque tú quieres que el capital aumente para poder utilizar, Claro. no para que se quede ahí. Ya eso, cuando tú dejas dinero en un terreno, por ejemplo, a tiempo, eso se llama ya resguardo de capital. Entonces tú lo único que buscas es que el dinero crezca más que la inflación, para que no se desprecie. Entonces, es medir las expectativas, por eso decía al principio, a veces uno se estafa a uno mismo porque no mide bien las expectativas de inversión. Y dice, no, eso va a subir al 100%, pero ¿qué va a hacer que suba al 100%? ¿Y en qué tiempo? Porque si se queda ahí, no me sirve ese 100% porque mi dinero no crece y cuando lo pongo de frente a la inflación,
bueno, tú no salías a comprar nada con eso, porque no valió, no subió lo necesario. Ojo, no es diciendo que no hayan buenas inversiones, que simplemente dejando claro que hay que hacer un buen análisis o asesorarse bien para poder, cuando uno quiere Claro, aumentar el capital, poder lograr colocar el claro. capital de manera adecuada en lugares correctos, en nuestras inversiones correctas. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, buscamos un médico especializado en el área que tenemos el problema. Buscamos un desarrollador de un proyecto X cuando queremos tener éxito en ese proyecto. Nos vamos a casar y buscamos un wedding planner para invertir. ¿Qué es un asesor inmobiliario? Después de la pausa, regresamos. Estamos hablando con un especialista en inversiones inmobiliarias. No desperdiciemos nuestro esfuerzo. A veces el esfuerzo de nuestros ancestros que de una manera u otra han ido acumulando para dejarnos la vida un poco más fácil y a veces no damos los pasos correctos y podemos dar precisamente pasos en falsos y caer al vacío. Antes de ir a la pausa decíamos que cuando queremos hacer una boda que nos quede bien bonita, con una buena hora loca, con que todo el mundo se acuerde de ella, que nos quede todo perfecto, que aparezca un buen fotógrafo, una buena persona que se encargue del audiovisual, buscamos un desarrollador de bodas, un wedding planner se llaman ahora. Queremos bajar de peso y averiguamos cuáles son los mejores médicos que están manejándose en ese sentido, buscamos un nutricionista, buscamos un cirujano bariátrico, etcétera. A la hora de invertir, tenemos nuestros centavitos y creemos que sabemos todos de esto. No, señores, están precisamente los asesores inmobiliarios y tenemos con nosotros uno muy bueno, me ha convencido, porque tiene la capacidad de enseñar. Benditas las cuentas de redes sociales, que así como pueden servir para cosas negativas, sirven para cosas positivas. Con él he aprendido muchísimo y lo tenemos esta noche aquí con nosotros. César Moreta. César, las mujeres han mejorado mucho. Las mujeres han ido estudiando, trabajando, se han esforzado, son metódicas, son organizadas, compran su carrito, no se vuelven locas por cambiarlo por otro del año dentro de un par de años, como hacen los varones que tienen, lamentablemente, una gran mayoría tienen esa debilidad. Ellas compran su apartamento y luego tienen su dinerito, lo tienen en el banco y ahora mismo casi todo el mundo sabe lo que es un certificado financiero, lo ponen un certificado financiero. Pero le sigue aumentando ese dinero y quisiera hacer algo más, quisiera comprar otra propiedad, ya no para vivirla, sino precisamente como inversión, pero a veces se exime de hacerlo por no tener una buena fuente de información. ¿Qué usted recomendaría para todo el mundo? Pero yo quiero de manera general, especial, para esas mujeres que se van preparando, que se van organizando, que se van planificando. Muchas a veces no quieren tener hijos temprano y dicen, no, no, ahora no. Yo quiero tener un capital, ya no es como antes que a los 18 quieren tener hijos, no. Independientemente de las chicas de embarazos tempranos con las que tenemos que trabajar, la mujer que se educa y se prepara ya va por más, ya va por más. Háblenmele a esas chicas que tienen ese dinerito, lo tienen en el banco, plazo fijo, como dicen, en un certificado financiero, pero quisieran hacer algo más, pero no se atreven. Háblenmele a ellas, por favor. Pero mira, tocaste un buen punto y de hecho yo voy mucho a ese público, de verdad, también porque por mi mamá, mamá, bueno, ella murió hace 4 meses, pero me hubiese gustado que ella, o sea, me hubiese gustado a mí saber todo esto antes de que pasara, porque ella tuvo mucha oportunidad de que lamentablemente no aprovechó. Y fue por desconocimiento, ¿verdad? Obviamente no tener la información a la mano.
¿Qué pasa? Normalmente, cuando uno busca invertir, independientemente en el tipo de inversión que quiera colocar, siempre uno se debe de basar en los gastos. Y las mujeres son muy buenas llevando cuenta, ¿verdad? En tema de hecho, la misma Biblia dice que son buenas a nivel administrativo. Y eso es lo primero, o sea, ¿cuáles son tus gastos? Si hay hijos, si no hay hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque las inversiones, lo primero que uno busca en una inversión es que cubra los gastos. Lo Entonces, primero que uno busca en una inversión es, es que te empiecen a cubrir los gastos. ok, O sea, yo busco que si invertí por ejemplo, en el tema inmobiliario, invertí en una propiedad, porque ¿qué me cubre esa propiedad? Me cubre pagar lo que pago de vehículos, lo que pago de casa, lo que pago de comida. Entonces, cuando uno estructura un portafolio inmobiliario, por ejemplo, eso suena como muy Wall Street, pero no, eso es muy normal en cada uno. Cuando te estructura un portafolio inmobiliario, tú lo que buscas es que cada inversión vaya cubriendo un gasto. Entonces, esa lista de gastos, entonces, esta inversión, ¿cuál cubre? Entonces, ahí lo que uno hace es que, número uno, genera una expectativa de rentabilidad, que es un 6, un 7, un 8%, o sea, cuánto yo estoy buscando en rentabilidad, qué tanto yo me puedo involucrar en una inversión. O sea, si para renta, por ejemplo, de Airbnb, pues eso va a requerir un tiempo. Si es para renta a largo plazo, pues de repente el involucramiento es menos. Si es una renta en un local, pues mucho menos el involucramiento. Y así sucesivamente, ver qué nivel de involucramiento requiere de parte mía. Porque lo ideal es que obviamente hay ingresos pasivos, hay ingresos que trabajen sin mí, un dinero que trabaje sin mí. Entonces, lo primero es entender mis gastos y a partir de mis gastos, pues yo siempre hago el cálculo en base al 6%. Digo, bueno, si tú dices, yo gasto al año 2 millones de pesos y divido eso entre 0.006, pues eso me va a decir a mí cuánto yo debo de tener invertido en mi raíz para que esas propiedades empiecen a generarme esos 2 millones al año. Fíjate que fácilmente eso te va a llevar a un número de 30 millones de pesos o 40 millones. ¿Qué pasa ahí? Ahí tú te das cuenta de si tú tienes la cantidad adecuada para invertir o no. Ojo, no es que tienes que tener 40 millones de pesos. Es que tú haces una proyección ahora y dices, ok, no es solamente comprar un apartamento por comprarlo, por sentirme empoderada y demás, que no está mal. Está bien que rompas el hielo con eso, pero no es quedarse ahí. Es decir, si yo necesito 40 millones invertidos, pues es trabajar en pro de eso. Y ahí es cuando uno busca plusvalía. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, déjame yo buscar una propiedad que me pueda ayudar a subir mi capital. De repente, esa, 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 esa mujer ahorró, ¿verdad? Una buena cantidad, 2 millones, 3 millones, etcétera, 5 millones, y ahora quiere ir aumentando ese capital, irlo subiendo. Pues lo ideal es en ese momento prepararse para poner ese dinero a trabajar y a que se pueda reproducir de manera más rápida y obviamente a mayor tamaño. Entonces, si yo tengo 5 millones, yo no lo voy a poner en un lugar donde me deje una renta de 100.000, 20.000 pesos, porque eso no me va a ayudar a que crezcan los 5 millones. Yo lo voy a poner en un lugar donde yo pueda decir, bueno, en un año vendo y esos 5 millones te vuelven 6 millones. Y eso te da una proyección a 10 años, donde tú prácticamente cada año ese capital va subiendo de 10, va subiendo a 6, 7, 8, 10 y poco a poco, y creando el capital ideal, obviamente siempre teniendo en cuenta los gastos, para tú poder tener un portafolio de inversión inmobiliaria, de inversiones que trabajan para ti. Entonces, el juego está en dónde invertir. Siempre yo recomiendo que trates de buscar un asesor que maneje bien la zona donde tú quieres invertir. Porque yo manejo Punta Cana y manejo una zona muy específica, que son la zona de Bávaro y la zona de Punta Cana. Si tú quieres invertir en Capcana, lo ideal es que buscar a alguien experto en Capcana, porque esa persona te va a poder dar un briefing de la zona y claro y decirte, mira, aquí tú estás comprando a un precio más económico y esa propiedad, si tú la compras hoy, en un año la puedes vender en el campo. Y ese capital que tú tienes ahí lo puedes utilizar y aumentarlo más. Mira, esta propiedad tú la puedes sacar en el banco, te financian el 80%. O sea, te apalancas de la banca, usas la propiedad, la revendes y sigues trabajando tu capital y aumentando. O sea, cuando se buscan asesores, lo ideal, la manera más fácil de aprovechar un asesor es ver qué son el manejo. Normalmente, cuando un asesor maneja todo, es muy difícil que conozca todo, porque la bienes raíces es
es muy extenso y cada zona tiene sus trucos, sus precios, sus escenarios que te dicen a ti si es buena o no inversión. Entonces, váyanse preferiblemente por asesores que manejen una área en específico y que uno vea en su contenido, preferiblemente, que dice, bueno, es experto en NACO, es experto en Piantini, es experto en Montecristi, es experto en Puerto Plata. Porque ya cuando tú vayas a donde él, dice, ok, ¿a cómo es el precio por metro por aquí? ¿Qué es lo que normalmente la gente busca? Vender, rentar, ¿qué va a haber en la zona? Normalmente cuando la gente conoce la zona, sabe si va a haber supermercados, sabe si va a haber, si van a hacer una calle, si van a hacer un nuevo acceso, un nuevo puente. Pero si no maneja la zona, no va a saber todo lo nuevo que puede traer la zona y eso pone en riesgo tu capital. Y ese capital que tú reuniste con esfuerzo, que te privaste de muchos privilegios, de muchas cosas para poder ahorrarlo, pues lo ideal es que tú, como mencionaste al principio, ¿verdad? Si lo que quiero es, si lo que quiero es nutrición, pues voy a un nutricionista, no voy a un mecánico, porque el mecánico, por más que sepa de mecánica, no va a ayudarme con la nutrición. Entonces, en el sector inmobiliario pasa igual. Si yo lo que quiero es tener un portafolio de propiedades turísticas o agregar a mi portafolio inmobiliario de propiedades turísticas y quiero aumentar capital, pues busco un asesor que sea bueno en una zona, que esté en desarrollo y que esa zona, él me diga en qué punto yo puedo invertir para que ese capital mío aumente en el tiempo que yo necesito que aumente para yo retirarme en 5 o 10 años. Entonces es un juego que, que lo ideal es inicialmente eso, o sea, yo personalmente por ejemplo, digo, asesórate con un asesor financiero para que te estructure el capital y ya después de ahí busca un asesor inmobiliario. Entonces ya tú tienes ya los lentes de inversiones, ya tú sabes cómo identificar oportunidades. Y si el asesor te dice, bueno, este precio por metro es así, la gente que busca este producto es así, lo que alquilan aquí son así, los terrenos se venden así, los tamaños de los terrenos son así. Entonces, eso te va a ayudar mucho a poder elegir y increíblemente invertir en cualquier parte del país sin ningún problema. Licenciado, usted es socio de 2 proyectos inmobiliarios en Punta Cana, de casas, apartamentos y lotes. ¿Tiene Punta Cana vocación de desarrollarse, además de como destino turístico, como de residencias, que veo que hay gente que se está movilizando a vivir en el área de Punta Cana? Usted es un experto precisamente, inversionista inmobiliario en el sector. ¿Qué usted ve en el futuro de Punta Cana? La Punta Cana se está colocando ahora mismo, mucha gente pronostica que sea la segunda capital. Obviamente falta mucho desarrollo para eso. Pero Punta Cana está manejando el 50% del tráfico turístico, lo está manejando Punta Cana. A nivel de lo que tiene que ver con la parte laboral, la tasa cero, el tema el que no está trabajando en Punta Cana, que no quiere, porque hay trabajo en todos los lugares, en Punta Cana. Y hay un manejo, por ejemplo, de la moneda del dólar, muy importante en Punta Cana. De hecho, la mayoría están en dólares en Punta Cana. Y eso hace muchísimo sentido en el tema de que la gente nos gusta vivir en Punta Cana. O sea, en Punta Cana ahora mismo el nivel de infraestructura es excelente, o sea, hay calles, agua, luz, es vivible en Punta Cana. Hay muchos servicios ahora mismo gubernamentales, servicios financieros. En Punta Cana prácticamente tú tienes más de, yo creo que todos los bancos están en Punta Cana ahora mismo. Hay varias sucursales de los bancos más importantes, o sea, que no hay que una sola sucursal y que no. Hay que tiene plazas importantes, marcas importantes como ya conocemos. Y el punto es en Punta Cana que yo, por ejemplo, que me mudé de Santo Domingo a Punta Cana, yo no hago nada en la capital prácticamente. Yo voy a cosas muy puntuales, ya yo todo lo hago en Punta Cana. Entonces, Punta Cana ahora mismo se ha vuelto una urbe en ese sentido ya, y el desarrollo que estamos haciendo, que estamos colocando, por ejemplo, yo que trabajo, una de las situaciones que tengo en una zona de vivienda, que están generando productos interesantísimos también, para que las personas puedan vivir bien, estar cerca de su trabajo y cerca de todos los servicios que puedan requerir, salones, tema automotriz, tema bancario, tema de salud. Servicios de salud, de todo. Exactamente, entonces Punta Cana sí ahora mismo es una zona que tú tienes prácticamente todo y puedes vivir perfectamente. Y a nivel de trabajo, o sea, es muy factible para las familias porque como tiene tanto turismo, entonces tú tienes como una cadena, o sea, llegan toda la familia
Y todas esas familias obviamente requieren de servicios, supermercados, salones, temas de nutrición, temas de salud. Entonces ahí se está generando una cadena de servicios muy importante. Y obviamente ya la parte turística pues está generando un nivel de demanda, de empleomanía muy importante. La parte de construcción, por ejemplo, nosotros estamos generando una empleomanía fuerte a nivel de secretaría, a nivel de administración, a nivel de construcción, a nivel de arquitectura, a nivel de logística. Entonces, estamos viendo realmente en un escenario, hay mucho capital envuelto que están logrando hacer de Punta Cana un lugar muy residencial. Qué bien. Por último, ¿cómo recibe a sus clientes el licenciado César Moreta? ¿Le escriben, le llaman por citas? Las personas que nos estén viendo, ¿es accesible a una persona de clase media que quiere invertir o está usted fuera de rango en cuanto a lo que es la parte media? No, o sea, yo soy muy accesible, literalmente mis redes están ahí, yo sabes César Moreta tal cual, pueden escribirme, yo directamente respondo normalmente, así tengo un equipo, pero yo soy muy accesible, de hecho estamos generando programas ahora mismo que queremos, yo estoy ahora mismo en Nueva York, estamos en una oficina donde vamos a generar programas para enseñar directamente cómo empezar a invertir, cómo pensar en invertir. Entonces, escríbame en las redes ahí sin ningún problema, César Moreta en Instagram, y yo con mucho gusto voy a montar ahí mi equipo y yo, tratando de ver qué le podemos responder, coordinando Zoom y demás, porque la verdad que hago esto porque me gusta y la idea es lograr que la meta es que 100, generar 100 portafolios de $1 millón y ojalá que las 100 sean mujeres. Muchísimas gracias, licenciado, por arrojarnos luz en este tema, que puede ser un poco escabroso, pero es muy importante. Con nosotros esta noche, un analista asesor de inversiones inmobiliarias. De verdad que muy bueno. Hemos estado compartiendo con ustedes sus redes. Síganlo, cáiganle atrás y no vuelvan a hacer un disparate, por favor. Dense la oportunidad de buscar un especialista para que los ayude a invertir. Muchísimas gracias de nuevo, César. Muchas gracias. Gracias, usted también encantadísimo de verdad y espero la próxima. Súper. César Moreta, inversiones inmobiliarias. Invierta su dinero de manera inteligente, que le ha dado mucha brega ganarse esos chelitos. Continuamos el programa.